Amén, qué bonito himno. 1 Timoteo 4, del 1 al 5, dice allí, en el primer versículo al final, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrina es la otra palabra para enseñanza. Y hermanos, sabemos que en estos, especialmente en estos días, ¿verdad? Pero hay un príncipe de potestad del aire, hermanos. Y eso sabemos que es Satanás. La Biblia nos enseña que hay un mundo de espíritus que quieren destruir a la humanidad junto con el diablo. La palabra espíritu se encuentra 46 veces en toda la Biblia. Así como Dios tiene su Espíritu Santo que lleva a cabo su plan, así también el diablo tiene sus espíritus inmundos. Se les llaman espíritu de encantadores o de adivinos. Hechos 16 nos dice eso. Espíritus inmundos, Mateo 10:1. Espíritus malos, Lucas 7:21. Espíritu de temor, 2 Timoteo 1:7. Espíritu de celo, números 5, 14 y 30. Espíritu perverso, Isaías 19:14. Espíritu de remordimiento, Romanos 11:8. Espíritu de fornicación, Oseas 5:4. Ángeles del diablo, Mateo 25:41. Espíritu pitónico, Hechos 16:16. Espíritus de mentira, 1 Reyes 22:22. Usted pregúntele a la gente indígena de las matanzas o de las montañas, que si creen en los espíritus del demonio. Ellos creen que son buenos espíritus, pero son perversos. Hay religiones y creencias que invocan estos espíritus y lo hacen porque piensan que son un espíritu de un Dios. Y quizás en su ignorancia, pero invocan, hermanos, espíritus demoníacos. En mucho seguido se ve, hermanos, en la cultura africana, que a través de los brujos que ellos llaman doctores y los tambores y los ritmos que invocan a demonios, hermanos. Hay un dicho en los tomos de refranes populares que dice: cuando el pastor de ovejas comienza a hablar bien del lobo, las ovejas deben preocuparse. No se sorprenda, hermanos, de que de vez en cuando, hay que hablar de estos temas. Es un tema, hermanos, que es muy cierto. Es algo que es parte del mundo, es parte de la vida. La Biblia está llena de este tema, especialmente en los tiempos del Señor Jesucristo. Habría una explosión de movimiento espiritual entre los demonios y poseyendo gente. El Señor Jesucristo tuvo que expulsar a varios demonios, y también había la práctica de exorcismo de esos días, y había muchas otras personas que sacaban demonios. Bueno, muchos sí sacaban y otros pretendían sacar. Pero hay falsas teorías, hermanos, sobre los demonios, y quiero darles como en forma de introducción, y ahorita continuamos con la lección bajo el tema el origen de los demonios. Las teorías falsas, hermanos, que hay sobre los demonios es que son espíritus de personas malvadas ya muertas, que alguien que murió, que era una persona muy malvada, una persona que tenía quizás mucho odio, o que no partió este mundo bien, y su espíritu por lo tanto es preso en este mundo y anda por todas partes. Y Hollywood ha hecho un excelente trabajo haciéndonos pensar que eso es lo que es. Pero la Biblia, hermanos, refuta eso. La Biblia contradice eso, hermanos. Salmos 9:17, si gustan ir ahí conmigo, por favor. Quiero que vean unos versículos solamente. Si fuera que cada línea de esta enseñanza voy a abrirlo como debe ser, entonces
pues la verdad es que el tema sería muy, muy extenso. Salmo 90, 17 dice la palabra de Dios: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. El Seol, hermanos, en el Antiguo Testamento es el Hades. ¿Ok? ¿Sí están ahí? Salmos 9, 17. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Entonces, claramente la Biblia dice que los malos serán trasladados ¿a dónde, hermanos? Seol. Al no creer esto, hermanos, entonces podría dar lugar a creer que hay un purgatorio, a que hay otro lugar, que hay otro lugar en vez del infierno y el cielo. Pero la Biblia nunca aclara y nunca menciona que hay un tercer lugar, que hay otra opción o otro lugar, otro realmo, hermanos. Fíjense Lucas 16, 23, por favor. Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. Dice así el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entiendan, hermanos, que este es el hombre rico que rechazó a Dios. Este es el hombre que encontró su satisfacción en los placeres de este mundo, en las cosas malas, perversas, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Murió y él se encontró en el Hades, en el fuego. No se encontró irabundo por la vida, ¿verdad? Molestando gente, poseyendo una casa, ¿verdad? Poseyendo ¿verdad? Un bosque, y ay, no entres al bosque, eso, porque ahí están los espíritus, ¿verdad? De los hombres. No, hermanos, dice claramente que se encontró en el Hades. Apocalipsis 23, 13, por favor. Apocalipsis 20, 13. Y hermanos, vengo esta noche, le voy a ser sincero, estaba orando esta mañana temprano, en mediodía, paré antes de comer, ahí traían un poquito de comer, y estaba orando, y esta tarde en la oficina, y más que repasar mis notas, me pasé orando esta noche. Este asunto de los demonios, hermanos, es algo muy, muy real. Están hostigando todo el tiempo, hermanos. Y yo soy, personalmente, yo soy muy escéptico. No me gusta a mí, y no soy muy de esos de que cree que todo, ¿verdad? Y ves la imagen. No, yo soy muy contrario a todo eso, sinceramente. Pero lo que sí he entendido, hermanos, en el poco tiempo de ser cristiano y las cosas que he visto, y también las cosas que enseña, obviamente, la palabra de Dios, hermanos, este asunto de la demonología es muy real, hermanos. Está hostigando, oprimiendo. Una cosa, hermanos, es ser oprimido por el demonio. La opresión ocurre de afuera hacia adentro. La posesión ocurre de adentro hacia afuera. La posesión toma control. ¿Ok? La opresión o el hostigamiento el hostigar de los demonios no toman control. Esos hostigan, molestan, causan tropiezo, y vamos a entrar en algunas cosas que los demonios tienen poder de hacer, pero esta es una cosa real, hermanos, y muchos no nos damos cuenta, hermanos. Pero por eso la Biblia dice en Efesios 6 que debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Porque cada día, hermanos, si pudiéramos abrir los ojos, dijo Spurgeon, con los ojos espirituales por un segundo, y ver todo el movimiento demoníaco, hermanos, que hay a nuestro alrededor, nos espantaría, hermanos, y cambiaría toda nuestra manera de caminar en esta vida cristiana. Están por todas partes. Y un demonio, vamos a entrar a esto después, pero un demonio puede poseer y entrar cuantas veces quiera sin pedir permiso a una persona que no es salva. Y de momento una persona puede ser poseída y usted ni cuenta. Vamos a hablar también de algunos atributos de alguien poseído. Pero de momento alguien puede ser poseído y usted ni cuenta se da. Y cambia la persona así. Ahora el mundo ha nombrado diferentes manifestaciones, ¿verdad? Diferentes enfermedades, y su razonamiento lo lleva a los doctores y la ciencia humana a categorizar todo como una enfermedad. Pero lo voy a ser sincero, hermanos, que este asunto de posesiones y todo eso es muy realístico. Nomás que Hollywood ha torsionado lo que es la verdad. Y creemos que lo que Hollywood nos ha proyectado, eso ha de ser, así ha de verse. Y la verdad es que no es así, hermanos.
Dice la Biblia que tenemos lucha contra potestades, principados. Estos demonios, hermanos, toman posesión de gente que puede alterar el gobierno, que puede alterar la economía, que puede alterar los vientos. Por eso el príncipe de la potestad del aire. No se sorprenda, hermanos, que este asunto de las leyes y este asunto de ordenanzas civiles y todo es cambios radicales y cositas que pasan, y aún los oficiales, policías, hermanos, los que no serán cristianos, hermanos, fácilmente pueden ser poseídos. El problema es que están fuera de nuestra espiritualidad y nuestro conocimiento de la palabra, que inmediatamente lo despedimos y decimos: no, esa es una exageración. Y por eso, hermanos, el diablo muchas veces hace lo que quiere hacer en nuestra vida, porque somos ignorantes. Y fíjense, hermanos, ahí en Apocalipsis 20:13 dice la palabra de Dios ahí: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí dice, hermanos, que el mar tenía posesión de muertos y la muerte y el Hades posesión de muertos. Es decir, no es que tuvieron que recoger los espíritus inmundos, ¿verdad? Las almas que se perdieron y andan y fueron a colectarlos por todo el mundo y traer. No, estaban prisioneros, ya estaban en un lugar, en un sitio, porque están destinados, están condenados a un lugar, hermanos. No hay tal cosa como la abuelita de fulano de tal vino a visitarnos. Perdónenme, hermanos, pero no, yo sé que estoy apachurrando ideologías aquí y teorías. Pero no, el tío de Oaxaca no vino a regresar a molestar, y que por qué no le pagaste la deuda que le debías. No es eso, hermanos. Y por tanto que se nos ha enseñado contrario, pensamos que sí. Y hasta cristianos, hermanos, ahora yo creo que ángeles, Dios manda ángeles a protegerlos, a acampar alrededor del justo. Es bíblico eso. Pero que Dios mande a mi primo del cielo protegerme, perdónenme, hermano, pero eso no está en la Biblia. Yo sé que es algo bueno, bonito decir, ¿verdad? Pero no es bíblico. Y creer eso es creer que también hay espíritus malos de personas que murieron, que no son demonios, que son personas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Otra falsa teoría es que son los espíritus de una raza preadámica que perdieron sus cuerpos a causa de la condenación. Esta creencia viene de la teoría gap, o de espacio de tiempo, de Génesis 1:1 a 2. Hay una creencia, una teoría falsa, que hubo una raza humana dentro de ese periodo de tiempo y que cayeron y fueron destruidos por la caída de Satanás y los demonios que lo siguieron, los ángeles caídos, y ellos tomaron control de esa raza humana y que los afilaron a ellos mismos, y por eso entonces ahora estos son los que andan por todas partes. Y le llaman catástrofe global. Pero fíjense lo que dice la Biblia, Mateo 19:4, por favor, Mateo 19:4. Mateo 19:4. Eso está bueno para una película, pero no está en la Biblia. Mateo 19:4. Mateo 19:4. Cuando nos estamos moviendo a la casa donde estamos viviendo, una de las dueñas, o la dueña, o una de las hijas de los dueños originales de la casa, que cuando lo hicieron, creo que en los años 50 o no sé qué años lo hicieron, pasó y le gustó lo que estaban haciendo en la casa, y guau, qué bueno, y nos contó que creo que dijo que su hermana se mató o se murió allí en esa casa, ¿verdad? Y luego mi esposa comenzó a echar ajo, no sé qué. Pero luego la pensé, entonces no hay que salirnos de esta casa porque aquí no, hermanos, no es bíblico. Mateo 19:4, estamos ahí. Mateo 19:4 dice la palabra de Dios. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, qué dice?
los hizo. Hermanos, está establecido en la palabra de Dios que Dios comenzó la humanidad con Adán y Eva. No hay otra explicación ni otra interpretación de la Biblia que indica que había otro Adán y otro Eva, otra raza humana, los ovnis, ¿verdad? Y ellos eran la otra raza, pero Dios fracasó allá, entonces comenzó con nosotros y por eso los ovnis. No, hermanos. Tanto que vemos la televisión y que en el campo hicieron círculos y que wow, los ovnis y poseyeron y se levantó el Señor y se cayó otra vez y él jura que vio un ovni que vino y le habló y era un hombre de 8 pies de alto y tiene la cabeza así, lo dibuja, y allá en la área 54 en Arizona, en Nevada, de ahí tienen, hermano, es tan fácil que decimos algo como si es un hecho. Bien, lo decimos como que si es Biblia, porque lo hemos escuchado tantas veces que creemos que es la verdad. Por eso la teoría de evolución, hermanos, mucha gente, hermanos, lo cree con todo lo que tiene, porque lo han repetido miles de veces en sus cabezas, en las escuelas, desde chiquitos. Eliminaron la palabra teoría, ahora lo enseñan como un hecho. Antes decían la teoría de creación y la teoría de evolución. Ahora ya ni enseñan la teoría de creación, ahora solo enseñan la enseñanza de evolución. Entonces la gente crece pensando que es así. Igualmente la historia de las Américas. Hay un lado de historia de las Américas que enseña el gobierno y esta nación lo enseña y es lo que quieren enseñar los estudiantes. Pero hay otra historia, hermanos, hay otro lado de la historia, mucho de la historia que usted tiene que ir buscar y leer, no en los textos de las escuelas, sino en los textos que han sido escritos por autores que no promovió el gobierno, pero ahí está la historia atrás de la historia americana y hay muchas cosas que podemos saber y por qué de tantas cosas, hermanos, que a veces no sabemos el por qué, simplemente creemos lo que se nos dijo. Y pensamos que la chupacabras ha de ser de verdad, ¿verdad? Entonces estamos ahí. Fíjense en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Este versículo lo conocemos, pero dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice la Biblia? Dice claramente, por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre. Entonces es claro la Biblia y eso es lo que enseña y tenemos que creerla como tal. Otra teoría falsa es la simiente de la unión de ángeles con mujeres. Creen ellos que cuando dice Génesis 6 del tiempos de Noé, que ¿verdad? Los hijos de Dios con las mujeres y que esos eran los ángeles caídos, hermanos, no es así. Deje decirles, el Hijo de Dios, el título del Hijo de Dios, según se refiere a la Biblia, pertenece exclusivamente a la creación directa de Dios. Un hijo de Dios es creado por Dios. Si no dice a Juan capítulo 1, vayan ahí corriendo por favor, Juan capítulo 1. Amén. Juan capítulo 1, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, obviamente, hermanos, hay una referencia a Adán y a Eva. Obviamente la caída de Caín matando a su hermano Abel, fue creado una raza fue creado una generación maligna y perversa y después lo vemos en la Torre de Babel, cómo se desarrollaron y vemos la caída del hombre y cómo se van desparramando dos diferentes tribus y bueno, la geología de la palabra de Dios, creo que dije correctamente la geología, sino genealogía creo que es la palabra correcta, cómo vamos siguiendo la caída del hombre y luego podemos ver a través de eso el rastro de la sangre, a través del principio de la Biblia hasta el final, cómo Cristo puso o cómo Dios propuso desde el principio que a través de la sangre del Cordero iba a haber la redención del hombre. Pero a través de todo eso, hermanos, han surgido falsas creencias y ellos creen que estos ángeles caídos se acostaron con mujeres. Deben enseñar una cita bíblica que contradice esa mentira. Lucas 20:36. Lucas 20:36. Lucas 20:36. Dice el versículo 36. Dice así: porque no pueden ya más morir,
pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Están conmigo, hermanos? Como específicamente dice, fíjense en el versículo 34. Entonces respondió Jesús y le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo a resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es el estado espiritual después de la muerte, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los que los muertos han de resucitar, aún Moisés los enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Escuche bien, eso dice claramente Cristo dijo que después de la muerte ya no pueden procrear, ya no pueden casarse, pues. Eso es lo que la Biblia implica cuando habla del casamiento. Ya no se pueden dar en casamiento, ya no pueden tener esa relación de casamiento. Eso no es bíblico el decir que un ángel tuvo intimidad con una mujer, y eso contradice todas esas películas que dijeron que un demonio poseyó una mujer. Y hermano, eso es pura falacia y mentiras de Satanás. Eso vendrá a boletos del cine, pero no es bíblico, no es verdad. Es bien importante, hermanos. Ahora vamos a ver bien rápido el origen de los demonios. Ahí en su lección, el origen de los demonios. La mayoría de los comentarios de la Biblia piensan que ellos cayeron con Satanás cuando él desobedeció a Dios. Isaías 14, 12 al 20 y Ezequiel 28, 11 dice. La única razón por qué no leo esas citas ahorita, porque las he leído ya bajo el texto o bajo la enseñanza de Satanás. Pero número uno, ahí dice: la mayoría de los predicadores piensan que ellos cayeron junto con el diablo. Satanás no cayó solo, sino que se los trajo con él cuando desobedeció a Dios. Claramente dice la Biblia que el diablo engañó una tercera parte del cielo. Y entonces esos engañados tuvieron el mismo castigo, fueron expulsados del cielo. Eso es lo que la Biblia enseña. Número dos, el Señor Jesús dice que el diablo tiene su reino. Mateo 12, 26. Vayan a ir corriendo por favor conmigo. Este es el Señor hablando. Mateo 12, 26, rápidamente. Mateo 12, 26. Mateo 12, 26. Dice la palabra del versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá? ¿Qué dice? Su reino. Habla Cristo. Cristo dice que Satanás tiene un reino. Es decir, que él tiene un lugar, una posición dentro de un reinado, o una unión de un grupo que ha establecido su reino, y Satanás es la cabeza de ese reino. Y los demonios que cayeron con él componen ese reinado. Y ese es el reinado que él dice la Biblia que él es el príncipe de la potestad de este aire. Pero Dios todavía es el gobernador, es el rey, el autor de la humanidad, de la fe, y él es el creador del universo, hermanos. Dios dice y se hace, y si no da permiso no se va a hacer. Por eso dice en la Biblia de Job que Satanás, hermanos, vino de rodear la tierra y Dios le dio permiso. ¿Qué quiere decir? Será el príncipe de la potestad del aire, pero él no gobierna. Ese tiempo le es reservado para el tiempo de la tribulación, donde se le va a soltar a Satanás de ese lugar que está enjaulado. A los demonios que están enjaulados, ahorita vamos a ver eso, van a ser sueltos y van a reinar sobre esta tierra por ese tiempo, del tiempo de tribulación. Y el Espíritu de Dios no va a detener esa obra, porque no va a estar aquí. Y por eso, hermanos, toda clase de maldad va a ser suelta sobre esa tierra. Y si usted no es cristiano, usted se va a quedar atrás y va a pasar por esa tribulación. Y usted va a experimentar un mundo sin Dios, sin Espíritu Santo de Dios. ¿Me están entendiendo? Ok, dice así, número 3. Unos dicen que cuando los ángeles cohabitaron con las mujeres de la tierra, que ellos se volvieron demonios. Génesis 6, 1 al 6 y Job 1, 6, por la desobediencia directa de Dios. Esto es lo que algunos piensan. Ok, estoy dando lo que es las diferentes creencias de demonios, de donde surgen las ideas, hermanos. Pero claramente la Biblia únicamente habla, escuche bien eso, de los ángeles caídos que Satanás engañó del cielo. A través de la Biblia vemos que algunos toman nombre. Algunos toman nombre no porque alguien les mandó el nombre de ellos, sino por territorial
territorial, se dice. Y por el territorio o bajo el reinado de quien andaba ese demonio, o a través de quien operó ese demonio, se le nombró ese demonio. Pero no fue que Dios mandó una lista del cielo. No fue que, ¿me entiendes? No fue alguien que vivía en esta tierra y luego se hizo demonio. Ya hablamos de que no es posible eso. Hay dos grupos de demonios, básicamente. Obviamente son los ángeles caídos, los que andan libres por el mundo, los que están bajo confinamiento o bajo una cárcel o detenidos. 2 de Pedro 2:4 nos menciona eso. Si gustan, vayan ahí por favor. 2 de Pedro 2:4. Quiero que vean algo conmigo aquí. 2 de Pedro 2:4. Sígame su Biblia por favor. 2 de Pedro 2:4. Dice la palabra de Dios, el versículo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay ciertos ángeles que Él mandó a un cierto prisión, y ahí están hasta que venga el día de juicio. Cuando el gran tribunal, cuando el gran tribunal de Dios, el gran trono blanco de Dios, el final de la humanidad, cuando venga el último juicio, algunos van a ser soltados entonces. Es importante entenderlo porque así dice la palabra de Dios. Fíjense también en Judas versículo 6, por favor. Judas versículo 6. Judas al final ahí de la Biblia, Judas versículo 6. Judas versículo 6. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Específicamente Dios dice eso. Es este grupo de ángeles arrestados o detenidos en esta prisión de oscuridad, y hay aquellos que andan sueltos. El grupo que ha ido al abismo y el grupo que anda suelto. El diccionario Unger dice que eran demasiados depravados y dañinos, para dejar sueltos sobre la tierra. Fíjense en Apocalipsis 9, por favor. Apocalipsis 9, algo interesante aquí. Apocalipsis 9, versículos 3 al 11, dice así: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de los langostas era semejante a los caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como de caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Esto se cree que son aquellos demonios que eran demasiado horribles o desobedientes, o como dijo aquí el diccionario Unger, depravados, para dejar sueltos sobre la tierra. Y han sido detenidos para el día de juicio, y van a ser sueltos bajo órdenes específicas, y las acabamos de leer. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, que mucho de lo que hemos visto en las películas, hermanos, es pura imaginación del hombre. Y yo sé, quizás por eso, ¿verdad? Las películas de terror y todo eso
pegan tanto porque alimenta la imaginación del hombre, ¿verdad? Wow, así ha de ser. Y hasta han hecho películas de guerras de ángeles contra los demonios y Satanás. Y han hecho películas de hombres que han tenido un poder especial de Dios, que ellos sí pueden arrestar a los demonios y detener a los demonios y luchar contra huestes espirituales físicamente. Y han hecho un montón de cosas, hermanos, para cauterizar la humanidad. ¿Y saben lo que es? Le voy a decir lo que es, hermanos. Es el plan de Satanás para opacar la verdad de la palabra de Dios, para desensitarnos, ¿se dice? Desensitize, ¿cómo se dice en español? Desensitizar, así dijo el hermano Velázquez. Para dormirnos, pues, a la verdad. ¿Por qué que los jóvenes hoy en día, hermanos, ven una muerte, ven a alguien que en el video, una película, algo horrible, hermanos? Y ¿se acuerdan la caricatura de Snow White? ¿Cuántos vieron esa caricatura ¿cómo se dice en español? Blancanieves. ¿Cuántos vieron eso? A ver, levanten la mano, admiten la verdad. A ver, hermano Franco, digan la verdad, hermano. ¿Se acuerda cuando la bruja le da la manzana iba a decir a Eva, a Blancanieves, o se dice? ¿Se acuerda eso? Y solo la caricatura enseña la mano que cae y la manzana que se va así, porque no permitían enseñar más. Entonces lo único que dejaron es que enseñaron cuando cayó muerta, obviamente, o dormida, y que la manzana la había mordido, pero no enseñaron más porque la moralidad de la humanidad no permitía eso. No enseñen eso. La primer película que rompió todas reglas de moralidad y permisos y derechos y un escándalo era una película llamada Psycho, donde un hombre mata a una mujer en la regadera y enseñan el cuchillo, pero nunca enseñan el cuchillo penetrar el cuerpo, pero enseñan la acción de enterrar el cuchillo y enseñan todo lo demás, obviamente la sangre y la cortina y todo eso. Pero el punto es que la moralidad del ser humano o de la sociedad no permitía más allá, porque eso puede afectar la mente de nuestros hijos. Eso no es saludable para nosotros, y por favor no lo hagan, no enseñen eso. ¿Me están entendiendo? Pero y sabe que los crímenes no eran tan altos en aquellos días. No había tanta mortalidad. Y estaba viendo el otro día el video como aquellos jóvenes en Colorado en el 2001 entraron matando a esos jóvenes en la escuela. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y con tanto como sangrones eran y matando a jóvenes y se rían, cállate y tantas cosas. Y luego al final se sientan ellos y se matan como si fuera cualquier. ¿Sabe de dónde sale todo eso de los juegos de video? Están tan acostumbrados a ver sangre y matar que es natural. Ellos piensan que es normal. Y yo creo que algunos de estos brutos piensan que si muero me van a otra vida, porque te dan el juego de video, te dan 3 vidas. Y hermano, yo sé, no estoy predicando en contra de juegos de video, lo que estoy diciendo es, ese es el plan de Satanás. Y entonces todo esto es un plan, la existencia de los demonios. Vean a la página de la vuelta. Ya vamos aquí a terminar. En el tiempo del Señor Jesús, en la tierra había una abundancia de demonios. Mateo 4:24, vayan corriendo ahí. Mateo 4:24. Mateo 4:24. Alguien diría, no, pastor, todavía andan aquí, ¿verdad? Mateo 4:24. Dice la palabra del versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Y agarre eso, después vamos a hablar de eso, hoy no. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Todo esto son causas o resultados de lo que los demonios pueden hacer en la vida de una persona. Los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los, ¿qué dice la Biblia? Los sanó. Dice claramente, se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencias. Había un resto de gente.
un resto de gente, hermanos. Recuerde esto, hermanos, que habían pasado 400 años de silencio. Mire, hermanos, 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, donde Dios no habló al hombre. Si usted abre su Biblia, probablemente va a encontrar 2 páginas vacías. 400 años pasaron desde la última vez que Dios habló a cuando se vuelve a hablar otra vez en el Nuevo Testamento. 400 años. En ese silencio, la oscuridad reinó. Y hay mucho de la historia, hermano, la mal llamada Santa Inquisición, de tantos cristianos, hermanos, que fueron martirizados y matados, y los cristianos se les llamaba a brujos, y esto viene después, ¿verdad? Y hablando ya años después, y no apenas hace un siglo atrás. Pero, hermanos, esas cosas suceden cuando hay poca palabra de Dios. La maldad surge. Por eso la importancia de conocer la Biblia. Por eso la importancia de leer la Biblia. Por eso la importancia que en su casa debería escucharse la palabra de Dios siendo leída de vez en cuando. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Por si cualquier razón habrá un demonio por ahí, hermano, oye la palabra de Dios y vámonos, aquí reina Dios. Después le voy a enseñar por qué eso es bíblico, lo que acaba de decir. Pero, hermanos, qué interesante, hermanos, que buena alabanza también espanta el espíritu inmundo. ¿Se acuerdan la historia de David, verdad? Y Saúl. Hermano, es algo, hermanos, que escuchan en la casa, pues es lo que estoy diciendo. Contención y ira y gritos, y ¿qué escuchan en la casa? Taca, 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 pam, 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 pararara, pam, pam, pam. Hoy ahí reina el Espíritu de Cristo, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Mateo 8:31, bien rápido, por favor. Mateo 8:31. Dice ahí versículo 31 rápidamente: y los demonios le rogaron, dice demonios plural, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ese hombre estaba poseído por una legión. En la Biblia una legión era aproximadamente 6,000 a 7,000 hombres sobre caballo con espada. Y les decían a ellos una legión. Una legión. Y la Biblia dice que este hombre estaba poseído por una legión. Imagínense nomás, una legión sobre un hombre, hermanos. Sinceramente, el que ese hombre no reventó y su cuerpo no reventó fue un milagro. 7,000 demonios sobre él. Y cuando Cristo les llamó fuera, pidieron permiso ir a un hato de cerdos, y los cerdos no lo aguantaron y se fueron al precipicio, no teniendo alma, pero no aguantaban sobre ellos 7,000 demonios. ¿Me está entendiendo? Es interesante la cantidad de demonios por todas partes. Marcos 3:11. Marcos 3:11. Hoy en día, si se ve un endemoniado actuando locamente, o teniendo una fuerza sobresaliente o sobrenatural, o habla en voces extrañas, o hay videos de gente endemoniada, y dice: ¿y eso qué pasó? Hermano, llama la atención de multitud y dice: wow, vistes. Pero en estos días de la Biblia era común. Estamos en Marcos 3:11. Dije Marcos 3:11, ¿verdad? Dice la palabra de Dios rápidamente, dice así. Dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Dice que los espíritus plural inmundos, había mucha actividad. Capítulo 5 versículo 7. Dice la Biblia ahí: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué tremendo. Tanto un demonio como muchos demonios. Y usted puede leer Lucas 4:34 en su tiempo. Pero la existencia de demonios, hermanos, es muy, muy real.
Y más quiero darles rápidamente una lista pequeña de 7 cosas. La próxima semana vamos a hablar sobre la naturaleza de los demonios, la actividad de los demonios y qué es una posesión y cómo se caracteriza una posesión y qué es verdadero y qué no. Le voy a decir una cosa, deje decir esto bien rápido. Una vez una señora, podrías decir, o señorita, no sé, decía que estaba endemoniada y le estaba causando un montón de problemas a su hermana con que vivía acá en Estados Unidos. Se vino desde allá, y no voy a decir de dónde vino porque algunos van a pensar que estoy echando tierra, pero no. Entonces vino acá y le estaba causando un montón de problemas y que según estaba endemoniada y según hablaba en voces y no sé qué tanto, y unos hermanos fueron y sin el permiso del pastor fueron y según para sacar el demonio, y ellos no, de seguro tenía una fuerza y los 3 de nosotros nos subíamos sobre ella y nos levantaba, y eran 3 hermanos ya bien ancianitos, pero bueno, eso entonces, pero se oye bien, no que un hombre mayor no tiene fuerza, pero sí me entienden la diferencia entre un hombre más joven y un hombre mayor. Pero entonces, porque algunos hombres dicen, ok, a ver, pastor, véngase. Pero escúcheme. Entonces dicen, no, y entonces, wow, y ya, pues entonces ya llega a la iglesia. Y dice, la traemos a la iglesia porque queremos que le saquen este demonio y esto, lo otro. Y bueno, la trae, pero no quería entrar. Y iba caminando dentro del edificio, pero cuando abrieron la puerta y pisó en pie en la iglesia, le comenzó a hacer. Y se fue corriendo para atrás a la van. Y entonces, ¿qué hacemos? Y un escándalo, y vistes, y gente. Y entonces yo digo, deje ir a hablar con esta mujer. Y yo, ¿verdad? Llego a la van y le digo, entro a la van. Me dijo la hermana del pastor, hermano Gómez, tiene que eso. Y me meto yo a la van y me siento enfrente, y ella estaba hasta mero atrás. Y la que me quedo mirando, le digo, ¿qué traes? Y me dice, salte de aquí, salte de aquí. Le digo, no, porque este vehículo le pertenece a tu hermana y ella me está pidiendo permiso de estar aquí dentro y estoy hablando con usted. ¿Por qué estás molestando a la familia de tu hermana? Vienes desde allá acá a causarle problemas al matrimonio de tu hermana, a sus hijos que no tienen culpa de las broncas que traes. Tú traes una bronca de ella y un capricho, yo no sé cuál es, pero estás queriendo causar atención. ¿Por qué no dejas de engañar y dejas de actuar así y saca la verdad y deja a tu familia en paz? Y si quieres andar mal, vete tú sola, pero ya deja a tu familia en paz. Y se quedó. No sabía qué decir. Me dice, pues ya no quiero hablar con usted, váyase por favor. Me salgo de la van y la familia estaba así nomás. ¿Qué pasó? Pensaban que iba a salir yo así despeinado y no, dijo que ya los va a dejar de molestar. ¿Cómo? Sí. Hermano, última vez que esa señora actuó de esa manera. No es que yo sabía, yo sinceramente yo entré a esa van con miedo. Pero yo dije, si enseño que tengo miedo, pues ya me va a ganar. ¿Y qué pasó? ¿Qué traes? Y mucho de lo que hay gente, hermanos, que anda en pecado, que maybe una señorita, un joven que anda en pecado y cometió una tontería grande, o a lo mejor tiene miedo que lo van a agarrar en drogas, o a lo mejor hasta algo peor, un pecado de inmoralidad, de lesbianismo, homosexualismo. Hay historias que no tengo tiempo esta noche contarle, pero por querer justificarse y quizás borrar su maldad con una explicación de que es que tenía un demonio dentro de él o ella, fabrican una historia de que están endemoniados, y cabal, hermanos, actúan de una manera que han visto en una película. Y entonces lo que vamos a hablar es qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que encontramos en la palabra de Dios. No para asustar a nadie, no para nomás a saber,
sino, hermanos, porque es necesario, hermanos, entender que ese asunto de Satanás y los demonios es muy verídico, hermanos. Están hostigando nuestras vidas, nuestros matrimonios, a vecinos, a personas, hermanos. ¿Cuántas veces se ve gente pasar por la calle y están maldiciendo y están furiosos y hablándose a sí mismos y nadie le está haciendo nada, hermanos? Esa gente está poseída. Pero así como hay manifestaciones, hay cosas que no se manifiestan. Y está el diablo tratando de hostigar, hermanos. El diablo sabe, hermanos, que ha perdido la batalla. Él sabe la final de la historia, de la palabra de Dios. Y él sabe que usted y yo somos hijos de Dios. Y él va a poner una bruja, va a poner un brujo, va a poner un emisario de Satanás, una emisaria de Satanás, va a poner un tropiezo acá, para hostigarle a usted, para causarle problemas. Y mi hermano, ahí usted, si no sale bañado en oración de su casa, buscando el poder de Dios, por eso caemos, hermanos, como juguetes al diablo. Cada vez que hay recuerda, la Biblia dice, la ira del hombre no puede obrar la ¿qué? Justicia de quién. Y cuando hay ira en nuestras vidas, hermanos, Dios se hace para atrás y dice, órale. Y luego da a luz la carne. Y es un ambiente especial para Satanás. Y cuando está la cosa intensa entre marido y mujer, ¡pum! Diablo levanta un emisario de Satanás para aquella llamada a este hombre, o en el trabajo, un compañero, pues déjalo, hombre. Y es lo único que él necesitaba escuchar. Es increíble todo lo que puedes predicarle a un joven y invertir tu vida en él, y predicarle y orar con él y amarle y estar allí y aconsejarle. Y un sinvergüenza miserable con una plática deshace todo lo que has invertido en la vida de ese joven. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Esa es la obra de Satanás. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que estamos en una guerra espiritual. No tome la vida ligera como que es la mala suerte. No, hermano, no es la mala suerte. No es que se despertó ella de mal humor. No es que se despertó él de mal humor. Y no, hermano, dejemos de tratar de creer lo que Hollywood ha dicho. Estamos en una lucha espiritual. La próxima vez, hermanos, que algo pase fuera de lo normal, tírese rodillas y diga, Señor, cambia la actitud de mi hijo, ayúdale a mi hija. Si es un demonio, si es un espíritu inmundo, si es algo, diablo está atacando aquí, Señor, líbranos, Señor. Yo sé que mi enemigo no es mi esposo, yo sé que mi enemigo no es mi esposa. Ella tiene un corazón por ti, él tiene un corazón por ti. Él es dulce normalmente, ella es dulce normalmente. Esto no es ella, Señor. Líbranos, por favor, en la sangre de Cristo Jesús. Por favor, Señor, clamamos tu poder. Líbranos, Señora, que aleja al enemigo de esta casa. Y va a ver cómo Dios le va a dar victorias, mi hermano. Pero vivimos como que eso es una falacia, y no es así. Padre Santo, bendice tu palabra.